Vamos a hablar sobre la regulación de la expresión génica. En el ADN de cualquier célula existe una determinada cantidad de genes, propia de la especie. Es de suponer que esos genes no se están expresando de forma simultánea durante todo el tiempo de la vida de esa célula. Entonces, ¿de qué depende que un gen se exprese o no en un determinado momento? Seguramente de las necesidades de la célula, de las condiciones del medio en el que se encuentra, de las señales que reciba, y en células diferenciadas que constituyen a los organismos pluricelulares, depende también de su linaje e historia epigenética. Esto nos lleva a advertir que existen procesos de regulación de la expresión de los genes que responderán tanto a cambios en el entorno como a procesos intrínsecos del metabolismo celular. En eucariontes unicelulares, la regulación de la expresión de los genes está relacionada principalmente con el medio en el cual se encuentran. Las diversas condiciones de ese medio, como la presencia o ausencia de un determinado nutriente, un cambio de temperatura, entre otros posibles factores, actúan como señales que llevarán a activar o a reprimir la expresión de genes relacionados con la flora. La regulación de la síntesis de proteínas podría ocurrir en diversos puntos dentro del proceso del flujo de la información genética. Sin embargo, en los procariontes, la regulación ocurre principalmente a nivel de la transcripción, lo que resulta muy eficiente porque evita la síntesis innecesaria de polipéptidos. La regulación implica interacciones entre el ambiente químico de la célula y ciertas proteínas o ARN codificadas por genes reguladores. Estas proteínas reguladoras pueden funcionar como controles negativos al reprimir la transcripción o como controles positivos al intensificarla. Bacteria E. coli, que puede sintetizar alrededor de 1700 enzimas y otras proteínas diferentes, y así aprovechar casi cualquier nutriente. A diferencia de los organismos eucariontes, E. coli puede sintetizar cada uno de sus aminoácidos a partir de unos pocos elementos, amoníaco y una fuente de carbono. En términos energéticos, E. coli es también altamente eficiente en sus actividades de síntesis, ya que no produce todas las proteínas posibles al mismo tiempo, sino solo cuando las precisa y en las cantidades necesarias. Por ejemplo, en ausencia de glucosa, la sola presencia de un alimento como el disacárido lactosa induce la producción de la enzima beta-galactosidasa, necesaria para desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa, que son sus dos monosacáridos constituyentes, y utilizarlas como fuente de carbono y energía. Al mismo tiempo, para E. coli, la presencia de ciertos metabolitos puede inhibir la transcripción de un grupo de genes. Este es el caso del aminoácido triptófano, por ejemplo. Los genes que codifican las enzimas necesarias para la biosíntesis de triptófano están agrupados y se transcriben en una única molécula de ARN mensajero que se produce de manera continua cuando el triptófano no está presente. Pero en presencia de triptófano, la producción de la regulación de la expresión génica en los eucariotas. En los eucariotas, la expresión de los genes puede ser regulada en uno o varios niveles, que incluyen desde el ADN a las proteínas. El control de la expresión puede ocurrir en diferentes etapas. La transcripción, es decir, el momento y la frecuencia con que un determinado gen es transcrito, el procesamiento diferencial del ARN mensajero transcrito, el control del transporte, el silenciamiento y la degradación del ARN mensajero, la traducción de los ARN mensajeros a proteínas en el citoplasma, y en la actividad de las proteínas a través de su activación e inactivación. Si bien el genoma es el mismo en todas las células de un individuo, los factores reguladores de la transcripción actúan de modo que algunos genes se expresen permanentemente en todas las células del organismo, es decir, la expresión es constitutiva, mientras que otros lo hacen solo en ciertos tejidos, en determinados momentos del desarrollo u obedeciendo a la aparición de señales externas, como hormonas, luz o estrés. Actualmente, los microchips de ADN son un recurso técnico que contribuye a conocer la expresión diferencial de algunos genes. Vamos a ver esta técnica en otro video del canal.